Hola, hoy vamos a hablar de este artículo escrito por Joachim P. Sternberg, que es el capítulo 29 del Handbook of System Sciences. Y pues bueno, como ustedes ven, el diseño de sistemas para la reforma de los sistemas sanitarios, Systems Designs for Health System Reform. Eh, el autor parte entonces de una premisa que pues es un un hecho estilizado, y es que los sistemas de salud de todo el mundo están fallando en varios aspectos. Esto pues obviamente tiene unas características que vamos a ver a continuación, tiene unas consecuencias, ¿no? Y pues obviamente tiene un mecanismo que es, digamos, la tesis de este artículo de cómo llevar a cabo esa reforma para pues sortear, digamos, esta falla. Empezamos entonces por las características. ¿En qué está fallando el sistema? Es, según Sternberg, las características que evidencian el hecho de que los sistemas del mundo estén fallando, los sistemas de salud del mundo estén fallando, es que primero no logran satisfacer las necesidades de las personas o pacientes. Ahora vamos a desglosar más esta evidencia. Segundo, se centran en las enfermedades en lugar de la salud, y esta también es prácticamente otra de las tesis que nos propone el autor en este artículo. Y por último, que son económicamente insostenibles. Eso es algo que hemos visto, eh, digamos, no solamente en Colombia, ¿no? Sino también en América Latina, y no solamente con la ley 100, sino también con el modelo que eh, subvencionaba la oferta, ¿no? Ese modelo de subsidio a la oferta, que era, digamos, el modelo predominante, ¿no? Antes de las reformas de los años 80, 90 en los sistemas sanitarios, eh, que por un lado o las privatizaron o impulsaron modelos mixtos de economías, ¿no? En este mercado de la salud, de economías de escala. eh, Todos han sido deficitarios, ¿no? Es decir, en ningún modelo se ha visto que exista, digamos, un superávit que permita, digamos, hacer de este mercado de la salud algo 100% privado y donde todos los agentes ganen, ¿no? Porque, digamos, en los mercados más privados la ganancia claramente es para el oferente, ¿no? El demandante pues lleva una pérdida bastante grande. Eh, de nuevo, testimonios de esto, pues hay bastantes. Está el documental de Richard Moore, ¿sí? Sí, se llama Sick O. Para Colombia también hay varios. El sistema terminal, espero que lo hayan podido ver en YouTube, está gratuito. Y bueno, es, digamos, una realidad de apuño, ¿no? Es decir, la salud necesita de la subvención estatal sí o sí. No, y sobre todo ahora que estamos en el momento de transición demográfica, donde hay cada vez una mayor, eh, un mayor segmento, digamos, de la demanda consumiendo bienes y servicios más costosos, ¿no? Es decir, la población adulta mayor, pues obviamente requiere de una atención sanitaria de mayor complejidad, mayor cantidad y mayor calidad, y pues obviamente eso también es más costoso, ¿no? Entonces, bueno, esas son características bastante, digamos, palpables, digamos, lo hemos visto en otros papers, en otros artículos, y pues bueno, este es, digamos, parte de lo que va el asunto, ¿no? Es decir, ya vamos a ver cómo estas tres características no solamente son características aisladas, sino que además se complementan entre sí generando una suerte de sinergia. Mm, Y es por eso que el autor plantea que esta combinación de factores pues nos produce un wicked problem, ¿no? Eso que en ciencias de la complejidad denominan como los problemas malévolos, ¿no?
ese es el nombre en inglés, Wicked Problem, y pues son problemas sistemáticos, o sistémicos más bien, ¿no? Es decir, son problemas propios de los sistemas complejos, eh, que también tienen unas características de un sistema complejo, es decir, tienen repercusiones en múltiples dimensiones del sistema. eh, digamos, si se arregla por un lado, pues puede tener consecuencias, efectos en otro lado del sistema, producir efectos mariposa, ¿no? Mutar, eh, adaptarse, evolucionar, ¿no? Es decir, tiene todas esas características complejas, digamos, que tienen los sistemas. Y por eso, pues el autor habla que pues, se requiere, ¿no?, de unas herramientas metodológicas, conceptuales, que permitan la solución de este tipo de problemas complejos adaptativos, adaptativos complejos. Y para esto, pues el autor propone esto, ¿no? Es decir, esta unión entre lo que es el pensamiento sistémico y las ciencias de la complejidad. Es decir, es aquí donde está la respuesta a este tipo de problemas. No podemos tratarlos de forma aislada, ¿no?, de forma reduccionista, como se plantea, digamos, en digamos, problemas ya más clínicos, más bioclínicos, ¿no?, donde pues es fácil, digamos, aislar los factores y donde pues muchas veces no se encuentra, digamos, unas relaciones complementarias entre los elementos, ¿no? Entonces ahí sí vale la pena, digamos, usar todas las metodologías, digamos, propias del método analítico. Aquí lo que necesitamos es otra forma de pensar los problemas y a partir de eso, pues de concebir soluciones a partir de ese entendimiento, ¿no?, de la complejidad que representan esos sistemas y sus problemas, ¿no? Eh, por tanto, los sistemas de salud de todo el mundo están fallando y esto pues nos lleva a que pues los sistemas de todo el mundo deben ser rediseñados sobre el entendimiento de tres conceptos, según Sternberg. Primero, la naturaleza de la salud y la enfermedad. De nuevo, esto lo veremos más adelante. Digamos, aquí tenemos una visión de conjunto en esta primera diapositiva. Ya vamos a ir desglosando cada uno de estos aspectos. Vamos a ver cómo también la epidemiología de la salud y la enfermedad pues nos hacen repensar, ¿no?, cuál es el tipo de orientación, el tipo de propósito que debe perseguir el sistema como tal, el sistema de salud en su complejidad. Eh, y esto, pues bueno, a partir de algo que nos menciona la complejidad, a partir de la teoría de la autoorganización y de la autorregulación, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos que se necesitan para que haya autoorganización. Y pues vemos que efectivamente es uno muy importante el propósito, ¿no? Si no hay un propósito, al igual que unas reglas del juego claras mmm, y simples, ¿no? No tendremos esa autoorganización y no podremos, pues, obviamente transformar el sistema. Y por último, la naturaleza y función de las organizaciones, ¿no? Pues de nuevo, son organizaciones complejas, son organizaciones que no podemos reducir o aislar, hacer intervenciones puntuales, focalizadas en aspectos que consideremos claves, sino que tenemos que entender la realidad desde pues eso, ¿no?, desde su complejidad sistémica. Para entender esa naturaleza y esa función y sobre todo entender esa complejidad, pues bueno, necesitamos este pensamiento sistémico, vamos aquí confluye estas características y las consecuencias, en que, pues bueno, el pensamiento sistémico nos permite ver la apreciación de los vínculos entre los elementos del problema, que pues es una característica, digamos, que no se ha explorado mucho a la hora de presentar, de ofrecer, ¿no?, soluciones de política pública en esos sistemas sanitarios. Siempre, digamos, como que se ha visto, bueno, cuál es el elemento que más implicaciones tiene, ¿no? Es decir, digamos, si se viera como una suerte de regresión, cuál es el beta más poderoso de toda la regresión multivariable, y a partir de ese beta, pues entonces focalizamos todos los esfuerzos, ¿no? Es decir, cuál de las variables independientes es la que tiene el mayor efecto, ¿no?, sobre nuestra variable dependiente, y entonces pues es ahí donde focalizamos todos los esfuerzos, ¿no? Esa, digamos, ha sido un poco la forma como se ha concebido esta suerte de formulación de política pública. eh, y pues el problema sigue, es decir, es un problema que pues lleva
varias décadas, ¿no? Eh, por lo menos en Colombia, de nuevo, desde que se institucionaliza por allá en los años 50, el sistema de salud pues ha tenido pues las mismas problemáticas, ¿no? Falta de equidad, falta problemas de calidad y pues obviamente la insostenibilidad, ¿no? Mm, Y por otro lado, pues también cómo los cambios en el comportamiento de un elemento podrían afectar el problema en su totalidad. Digamos, de nuevo lo que veíamos con respecto a cómo pues esta no linealidad de los sistemas complejos nos llevan a que pues se produzcan efectos mariposa, a que eh, un cambio en una parte del sistema puede tener unos efectos exponenciales en otra parte del sistema, eh, o de pronto no de forma inmediata, sino con el tiempo, ¿no? De pronto ahí parece que se hubiera solucionado el problema, pero tenemos, digamos, como una suerte de crecimiento asintótico en un principio y luego tenemos un tipping point y nuestra variable de interés pues crece de forma exponencial sin que pues haya forma de prever esto, ¿no? No hay la capacidad, digamos, de adaptarse, digamos, frente a estos cambios de tipo exponencial, que usualmente nos llevan a cambios tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? Digamos, con esos tipping points es que encontramos nuestras transiciones de fase, ¿no? Hacia otros estados del sistema. Eh, Bien, eso por este lado, de nuevo, esta es como la imagen de conjunto, ¿no? No hemos, digamos, desarrollado mucho las ideas, simplemente es como relacionando qué, de qué vamos a hablar, ¿no? Y que tengamos más o menos organizado, ¿no? Organizadas las ideas que se nos van a exponer a continuación. Bien, como les decía, una de las premisas y si se quiere de las tesis también más importantes, más destacables de este artículo es que los sistemas de salud, o bueno, más bien parte de la problemática del por qué los sistemas de salud están fallando, pues de nuevo tiene que ver con este punto, ¿no? Es decir, con el hecho de que los sistemas de salud están centrados es en la enfermedad. Esto también lo veíamos, por ejemplo, con los artículos de la OMS, ¿no? En ese manual también de pensamiento sistémico aplicado a sistemas sanitarios. Mm, Efectivamente, mucho de la infraestructura e incluso de la formación en las ciencias de la salud está orientada es a esto, ¿no? No a cuidar la salud o preservar la salud o promocionar la salud, sino a atacar la enfermedad, ¿no? A curar la enfermedad. Mm, y de nuevo, pues esto, claro, es loable, pero en términos de sistema de salud, pues resulta un poco ineficiente, si se quiere, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Y en esto pues vamos a ver un poco de lo que tiene que ver con las distribuciones de leyes de potencia, que son, digamos, un elemento pues bastante recurrente en la teoría de la complejidad. Eh, Bien, ahora sí pasemos entonces un poco a una de las cuestiones del paper y es hay que reorientar el propósito del sistema, ¿no? Es de nuevo pues la parte de la argumentación del autor, de las tesis que plantea, tenemos que cambiar los sistemas de salud por sistemas centrados ya no en la enfermedad, es decir, tenemos que ir dejando eso a lado para poder tener sistemas de salud centrados en la salud, ¿no? Parece redundante, parece una frase de perogrullo, pero tiene es bastante sensato, digamos, esto cuando lo vemos en los datos. Ya vamos a ver por qué. Eh, de nuevo, el autor plantea que el pensamiento sistémico es una herramienta válida y necesaria, sobre todo, para poder dar solución a ese tipo de problemas, ¿no? A esos problemas complejos. ¿Por qué? Porque pues, principalmente eso, el pensamiento sistémico fue diseñado como una herramienta para solucionar ese tipo de problemas, esos wicked problems, esos problemas complejos. Aquí vemos un modelo, digamos, dentro de lo que es la dinámica de sistemas, es un típico arquetipo, ¿sí? De un goal seeking, ¿no? Un,
digamos, de una resolución de problemas basadas en cómo alcanzar una meta, ¿no? Tenemos entonces este elemento externo, digamos que nos viene digamos, de fuera del sistema, que nos dice, bueno, cuál es el estado ideal del sistema. Tenemos un estado actual del sistema, ¿no? Que sabemos que pues no es óptimo, que tiene pues problemas, ¿no? Y pues obviamente si la brecha, ese gap, ¿no? que hay entre la situación ideal y la situación real es muy grande, pues obviamente esto nos habla de la magnitud del problema. Si la situación ideal y la situación real pues son lo mismo, pues simplemente no hay problema, ¿no? Porque pues no habría brecha, la brecha sería cero, por lo tanto pues no hay problema. Pero lo que encontramos es que sí, efectivamente hay una brecha. Hasta en los sistemas más desarrollados y más avanzados de salud, encontramos que hay esas brechas entre ese estado ideal y ese estado, esa situación real. Mm, mm. Esto entonces, esta brecha o esta, digamos, noción de una situación problemática, pues obviamente nos empuja, nos anima a entender la situación, ¿no? Es decir, para poder diseñar soluciones más óptimas, pues obviamente tenemos que tener un entendimiento, una comprensión grande del sistema, ¿no? Tenemos que estar muy bien informados ¿no? de cuáles son esas características que tiene tanto el sistema como el problema, y esto pues nos lleva a formular estrategias. Y ojo porque en esta parte de las estrategias, pues obviamente buscamos dos propósitos, ¿no? Por un lado, pues obviamente mejorar esta situación, o sea, solucionar el problema, pero por otro lado también minimizar esas consecuencias no deseadas. Eso es lo que hemos venido haciendo, pues digamos, en en este simulador que es ¿cómo es? Rethink Health, ¿no? que es el software con el que hemos venido trabajando, esta parte del testeo de esas hipótesis que nos plantean los papers sobre cuáles serían esos efectos sistémicos que producen esas intervenciones, ¿no? Muchos de esos papers, de nuevo, están construidos bajo esa lógica reduccionista, analítica, donde, pues, lo mismo, ¿no? Se hace un modelo de regresión, se establece cuál es la variable que podría darnos la solución a nuestro problema y, pues, obviamente ninguno de estos papers concibe las posibles consecuencias o efectos no deseados, ¿no? Simplemente nos dan un parámetro de regresión que pues nos dice, bueno, ceteris paribus, es decir, con todo lo demás constante, un cambio en esta variable pues producirá un cambio en esta otra variable de interés o de esta variable dependiente. Eh, por tanto, pues bueno, tenemos que focalizar recursos, son recursos escasos, tenemos entonces que mirar, bueno, cuál es la intervención más costo efectiva y si el efecto de esta variable sobre el sistema pues es grande, pues bueno, le metemos toda la plata, todos los recursos, a todo el presupuesto a esta variable. Esa variable puede ser pues, construcción de infraestructura, puede ser salarios de los profesionales, puede ser campañas de promoción de la salud, qué sé yo. Es decir, la variable, digamos que hayamos metido en nuestro modelo de regresión que explique el comportamiento del sistema de salud y pues de nuevo tenemos un modelo multivariable en el que tenemos pues eso, ¿no? Muchas posibles respuestas y pues datos que nos podrían decir, bueno, cuál es la variable que más influye. Acá de nuevo, ese tipo de lógica pues no funciona, ya sabemos que aquí lo que más nos interesa no es ver los elementos aislados, sino cómo se relacionan unos con otros, cómo se producen esas sinergias. Mm, Y cómo esas sinergias nos llevan entonces de nuevo, a estos dos efectos, tanto que se mejore la situación, es decir, que se solucione de una forma el problema, pero también que
puede producir consecuencias no deseadas, ¿no? Entonces, claro, esa estrategia nos lleva a eso, a maximizar el efecto, digamos, positivo, ¿no? Que arregle la situación de alguna forma y que minimice pues estas consecuencias no deseadas o estos desastres, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, bueno, estas consecuencias no deseadas nos llevan a que o el problema crezca, es decir, que se dice popularmente que, que el remedio sea peor que la enfermedad, ¿no? Es decir, que por solucionar una cosa terminamos siendo el problema aún más grande, ¿no? O que creemos nuevos problemas o que simplemente perdamos los recursos y no se hizo nada, es decir, que el efecto fue nulo. Entonces, esto pues obviamente empeoraría, ¿no? Es decir, tanto que crea los problemas como que empeora la situación. Entonces, por eso no queremos estas consecuencias no deseadas o inintencionadas. Este es un poco el, el diagrama de bucle de retroalimentación que nos plantea el autor. Eh, y esta es, digamos, un poco la lógica que buscamos en la solución de problemas, ¿no? Tenemos entonces que tener presente esto, ¿no? Es decir, hay elementos que nos llevan a que los efectos, ¿no? Tanto los positivos como los negativos, puedan ser distantes tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Recuerden que estos modelos, pues obviamente son susceptibles, digamos, por las múltiples interacciones y por la no linealidad, a que los efectos no sean inmediatos. Digamos que esta también es una de las características de los sistemas complejos, ¿no? A diferencia, digamos, de los sistemas simples, donde podemos aplicar fácilmente las leyes de Newton, ¿no? Acción-reacción, ¿no? Es decir, toda acción produce una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario, y sobre todo de forma inmediata, ¿no? En estos sistemas no. En estos sistemas, como no hay linealidad, muchas veces los efectos no son inmediatos, por un lado, y por otro lado no son directamente proporcionales. Muchas veces lo que tenemos son efectos mariposa, por donde tenemos un cambio, digamos, pequeño, imperceptible, del aleteo de la mariposa, y en el tiempo lo que tenemos es un huracán, ¿no? Es decir, es completamente desproporcionado, ¿no? Es decir, no es causa-efecto, ¿no? Inmediato, de eh, la misma fuerza aplicada, sino que es una cosa desproporcionada. Esa es una característica importante de los sistemas complejos y por eso necesitamos pensamiento sistémico, teorías de la complejidad que nos ayuden a entender cómo se dan esas reacciones, ¿no? A esas intervenciones. Porque claro, bajo la lógica de la regresión, pues si aplicamos una intervención, el efecto va a ser inmediato, ¿no? Y directamente proporcional. Es decir, ya tenemos una relación que nos dice, bueno, digamos, el beta de la regresión nos dice, bueno, cada vez que yo aplico tanto presupuesto en esta variable, el efecto del sistema de salud siempre va a ser eh, por 2 por 3 por 4 qué sé yo, ¿no? Eh, Acá no, en estos modelos no tenemos esa relación lineal, no son modelos lineales, ¿no? Y de nuevo, pues el efecto no es inmediato, que es también una de las características, digamos, por las cuales fallan esos modelos, ¿no? Porque pues muchas veces no se sabe cuánto tiempo tiene que pasar para que el efecto se vea. Entonces, claro, si el estudio dura un año y el efecto se da a los 2 años, pues la intervención pues se ve que se evalúa, digamos, como un fracaso porque no se tuvo en cuenta pues el tiempo, ¿no? que duraría en surtir el efecto. Bien, eso por ese lado. Es, digamos, como dentro de la parte del marco teórico, si se quiere, ¿no? Es decir, desde dónde estamos analizando la problemática, ¿no? Otro elemento importante es que estos sistemas complejos además son adaptativos. ¿Esto qué significa? Bueno, veremos un poco un repaso, digamos, a lo que hemos visto ya en otras sesiones. Una de las características importantes de los sistemas es que, bueno, pues están conformados por una serie de nodos, como ustedes se dan cuenta, cada letra es una serie de nodos, y además, en los sistemas complejos tenemos la presencia de estos clústeres, es decir, hay subsistemas dentro del sistema. Es decir, si esta línea negra nos marca lo que sería el sistema de salud,
Aquí tendremos subsistemas como por ejemplo el sistema de aseguramiento, el sistema de prestación de servicios, por ejemplo, ¿no? El sistema de infraestructura sanitaria, la red pública y o privada de hospitales, qué sé yo, ¿no? Y esto pues serían otros agentes. Mm, Ese sistema además pues comparte una serie de relaciones con otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, pues el sistema educativo. Eh, Entre las facultades de formación en ciencias de la salud y el sistema de salud, pues obviamente hay una relación muy estrecha, porque pues de aquí, digamos, de estos sistemas de salud, perdón, de educación, es que se forma el capital humano que pues presta los servicios de salud, digamos, dentro de la oferta sanitaria de este sistema, ¿no? Ambos necesitan una regulación afín, ¿no? Y una articulación especial, ¿no? Digamos, tenemos los hospitales universitarios, ¿no? Donde pues hay esa sinergia, ¿no? Entre la formación, la prestación del servicio y bueno, toda una serie de externalidades positivas principalmente. Tendremos también un sistema, no sé, financiero, ¿no? Que es el que pues obviamente inyecta los recursos al sistema para que este pueda funcionar. Otro sistema, digamos, que sería el político, que es el que regula y el que pues, nos da los diseños institucionales sobre los cuales pues, el sistema funciona, ¿no? Se definen, digamos, las reglas del juego y esas instituciones. Y bueno, pero son sistemas aparte, ¿no? Es decir, es una cuestión importante aquí definir que los sistemas pues tienen fronteras, es decir, esas fronteras muchas veces no son muy claras, digamos, poder trazar, digamos, estas líneas tan claramente pues no es algo que sea muy loable ni muy fácil, porque de nuevo, un hospital universitario, ¿dónde está? ¿No? ¿Está en el sistema educativo o está en el sistema sanitario? Tiene un pie en cada lado, ¿no? Es decir, no es algo que podamos decir, bueno, está acá claramente, ¿no? Y digamos, no es de la esfera, digamos, de otro sistema. ¿No? Entonces, pues, digamos, ese trazado de las fronteras del sistema es algo bastante complicado. Esa, digamos, es una característica eh, que es importante tener presente a la hora de diseñar esas políticas públicas. Otra cuestión importante que hemos visto es la interconectividad, ¿no? Entre todos estos elementos dentro del sistema, e incluso por fuera del sistema, digamos, a nivel intrasistema y a nivel intersistemas, existe esta interconectividad. Suena un poco redundante, pero no, creo que lo dije bien. Mm, Y esta interconectividad, pues obviamente nos plantea el escenario de un sistema que tiene esta característica de complejidad, ¿no? Entre mayor es la interconectividad entre los nodos, entre los agentes en este caso, pues obviamente tendremos una mayor complejidad. Aquí lo vemos, ¿no? Es decir, la interconectividad a nivel intra y a nivel intersistemas, ¿no? Este XYZ, que serían los sistemas que no son, digamos, del sistema sanitario, pero que son complementarios y con los cuales, pues eso, ¿no? Tienen unos vínculos muy estrechos. Otro elemento importante es que esta interconectividad también tiene unos enlaces de polaridad y unos elementos de retroalimentación. Es decir, en última instancia, como ustedes se dan cuenta, las flechas, ¿no? Nos dicen que la causalidad no solamente va de A hacia H, sino que de H hacia A también hay pues eso, ¿no? Un feedback, ¿no? Hay una retroalimentación causal, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, no sé, digamos, la presencia del COVID en los pacientes, pues obviamente causó, ¿no? Unos cambios en la infraestructura sanitaria, ¿no? Hubo que hacer muchas más UCIs, más unidades de cuidados intensivos en los hospitales e incluso por fuera de los hospitales, ¿no? Y obviamente esto llevó pues a que también hubiese una disminución en la población con COVID, ¿no? Es decir, entre más UCIs había, pues más pacientes se podían tratar, más pacientes se podían recuperar, ¿no? Por la intervención oportuna y pues obviamente esto llevó a que también hubiese efectos frente al COVID, ¿no? Entonces por eso hablamos de un feedback. A diferencia de los modelos de regresión lineal, ¿no? Donde pues de nuevo también
la causalidad muchas veces, digamos, es un supuesto del modelo, ¿no? Por eso hablamos de variables dependientes e independientes, ¿no? La variable independiente tiene un efecto sobre la variable dependiente, pero no podemos decir lo mismo en el sentido contrario, ¿no? Porque, pues, digamos, el nombre lo dice, ¿no? Es decir, la variable dependiente no puede afectar la variable independiente, ¿no? Porque pues es independiente, no depende de nada, ¿no? Ni de las otras variables independientes, ni de la variable dependiente, porque esto supondría pues algunos sesgos y algunas violaciones a los supuestos del modelo y a la inferenciabilidad que se puede hacer sobre esos parámetros y esos análisis. Entonces, pues de nuevo, no solamente tenemos un marco conceptual y una metodología distinta para entender los problemas complejos de los sistemas como el sanitario, sino que además pues existe, ¿no? Toda una conceptualización acerca de qué tipo de estudios son viables y deseables para ese tipo de situaciones. Y por último, pues lo que hablamos del impacto, ¿no? De las condiciones iniciales, ¿no? Los efectos mariposa, los... Eso también se llama el path dependence, ¿no? Que pues es la historia de los sistemas. La historia importa, ¿no? Muchos de los modelos neoclásicos consideran que la historia de los sistemas no es importante, que las reformas se pueden hacer de la noche a la mañana y que los cambios son inmediatos, ¿no? Como las terapias de ajuste estructural que hubo en los 90 para sacar las economías de ese letargo de, 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 de recesión, ¿no? Que restaba desde los años 80. No, y además fue la misma medida para todos los países, ¿no? Es decir, no tuve en cuenta que cada país pues era una realidad completamente distinta, ¿no? Es decir, fue la misma receta, los mismos 10 puntos consenso de Washington aplicados a todos los países, eh, y pues con eso pues ya íbamos a tener la receta mágica del crecimiento, sobre todo crecimiento económico, que era lo que pensaba esta gente más que desarrollo, ¿no? Eh, y pues bueno, vemos que no fue tan satisfactoria la respuesta de los países. Unos reaccionaron mejor que otros, pero en general pues la respuesta no fue la más adecuada. Porque de nuevo, pues era una medida estándar para, digamos, muy simplificada, muy reduccionista, para problemas que eran muy complejos y muy diversos. Muchos países, realidades complejas, cada uno, misma receta, pues no, por lo menos en retrospectiva no era lo más sensato, ¿no? Y bueno, sabemos esto, ¿no? Es decir, esos cambios en las condiciones iniciales ya sabemos que derivan en efectos mariposa, ¿no? Cambios exponenciales. Que además es importante tener presente que debido a todo esto que hemos dicho hasta ahora, pues esos cambios en las condiciones iniciales muchas veces no son predecibles, es decir, no sabemos a dónde nos pueda llevar, ¿no? A dónde pueda evolucionar el sistema, qué otro estado de fase pueda adquirir el sistema, qué otras características cualitativas pueda llegar a tener el sistema, ¿no? Es decir, cómo se va a transformar su estructura a partir de esos cambios, de esas intervenciones o de esos choques externos, ¿no? Que tiene el sistema. Por ejemplo, de nuevo, pues una realidad que estamos viendo en este momento, que es bastante compleja, como es la transición demográfica. Hay un envejecimiento de la población, hay una caída en la natalidad, eso pues obviamente afecta a los sistemas sanitarios. Y pues muchas de las reformas que estamos pensando ahora se deben principalmente a cómo nos vamos a adaptar, ¿no? A ese cambio. Mm, Y parte pues de lo que plantea el paper es eso, ¿no? También. Entonces, como les decía, digamos, parte del pensamiento sistémico pues lo que nos muestra es esto, ¿no? Es decir, la apreciación de los vínculos entre los elementos del problema, ¿no? Cómo estas relaciones pues nos pueden llevar a sinergias que nos pueden dar la solución o no, o a empeorar el problema. Mm. Y cómo los cambios en el comportamiento de un elemento podrían afectar el problema en su totalidad, ¿no? Creo que, espero que ya con esto esté un poco más claro. Eh, Bien, entonces pues aquí tenemos tanto la parte, digamos, estructural de los sistemas como su dinámica a partir de estos path dependence, ¿no? De esa historia y de esas
caminos únicos que tiene cada sistema. Porque además recordemos un elemento importante, ¿no? Mm, Muchos de esos relacionamientos que se dan al interior de estos sistemas no se producen desde una política top-down, es decir, no es una política que venga el Estado que les diga a los agentes cómo relacionarse, ¿no? O con quién relacionarse, ¿no? Eso es algo que se da a partir de la autoorganización, que es un concepto, digamos, característico de los sistemas complejos adaptativos. Es decir, un sistema es complejo y adaptativo porque los nodos, los componentes del sistema del que está hecho, se han autoorganizado. No ha habido, digamos, una dirección centralizada que les diga, bueno, cómo tienen que organizarse, ¿no? Esto ha sido forma espontánea, a partir de unas reglas simples, y eso produce unas emergencias. Es decir, hay una estructura que se forma a partir de esa autoorganización que llamamos emergencia porque pues se da principalmente de esa forma, ¿no? No es algo artificial, no es algo que se tome por una decisión de alguien o de algo, sino que emerge, ¿no? Como muchos de los fenómenos naturales, ¿no? Es decir, es a partir de esas interacciones que tenemos un tipo de estructura y no otro. Y ese tipo de estructura emergente es una singularidad. ¿Qué significa eso? Pues que es único, ¿no? Es decir, cada sistema de salud en el mundo es único, incomparable, si se quiere, con otros sistemas. Es decir, en última instancia, cuando digo comparable, no es que no se puedan comparar, ¿no? Sino que una solución para un sistema, por muy parecido que sea, no va a producir los mismos efectos en otro sistema, ¿no? Por poner ejemplo, ¿no? Siempre nos comparan mucho con Chile, ¿no? A Colombia. Pero las reformas que se han llevado a cabo en Chile, cuando se han intentado hacer en Colombia, han sido un completo fracaso. Entonces, eso es un poco a lo que me refiero. Bien. Los sistemas adaptativos complejos tienen una característica adicional: sus agentes aprenden y adaptan sus comportamientos a entornos cambiantes y a la retroalimentación resultante de sus interacciones. Los sistemas adaptativos complejos desarrollan una historia. Y este también es un elemento vital cuando hablamos de sistemas complejos adaptativos, y es que son sistemas que aprenden. De nuevo, como tienen unas estrategias, es decir, como tienen un conjunto de conocimientos, de aprendizajes que les permiten responder o reaccionar ante los cambios, ya sea desde dentro o desde fuera del sistema, desde dentro o fuera de las fronteras del sistema. Ese conocimiento, pues obviamente se va acumulando y acumulando y acumulando, y es lo que le permite al sistema ser resiliente y en algunos casos homeostático, ¿no? Es decir, que mantenga su estructura a pesar de los diferentes cambios, o por lo menos que no modifique, digamos, o sea, que modifique el comportamiento del sistema, pero que de pronto no se transforme en la estructura radicalmente, es decir, que siga siendo un sistema de salud a pesar de que tenga más complementariedades o tenga más diversidad o qué sé yo, ¿no? Pero que, digamos, mantenga, digamos, como ciertos propósitos claves. Sí, espero haberme explicado bien. Entonces, es importante esto, ¿no? Es decir, los agentes se autoorganizan, y esa autoorganización también es producto de un aprendizaje tanto de los agentes como del sistema en general, ¿no? Hay como una suerte de doble aprendizaje. Bueno, no me voy a detener mucho en este cuadrito, es simplemente, vemos como elementos que permiten diferenciar los tipos de sistemas: el simple, el complicado, el complejo y el complejo adaptativo, ¿no? Pues ahí está en el libro el mapa, y bueno, es como de lo que va la cosa. Creo que ya hemos hablado bastante de esto. Cuando hablamos de sistemas simples y complicados, usualmente hablamos de sistemas cerrados. Cuando hablamos de sistemas complejos y complejos adaptativos, hablamos de sistemas abiertos, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que los sistemas cerrados no dependen de su entorno, no evolucionan, eh, están fuertemente centralizados, usualmente son sistemas artificiales, mecánicos, físicos,
no tienen una gran conectividad entre sus nodos, mientras que estos sistemas sí dependen del entorno, tienen que, es decir, su supervivencia depende de cómo se adaptan al entorno y en esa medida también se van transformando, es decir, evolucionan. Por un lado. Por otro lado, entre sus componentes hay múltiples interacciones, así como entre el sistema y el entorno también hay múltiples interacciones, es decir, entre el sistema con otros sistemas. Cuando hablamos de entorno, hablamos de otros sistemas, ¿no? Sistemas colindantes. Y eso, pues, obviamente nos lleva a que, pues, tengamos eso, ¿no? Es decir, si hay múltiples interconexiones, interdependencias, también tenemos no linealidad, tenemos efectos mariposa, fenómenos emergentes, autoorganización, etcétera. Cosa que no aplica acá, ¿no? Eh, Aquí podemos tener sinergias, acá no. Digamos, si consideramos, por ejemplo, una máquina de estas, que es muy complicada, ¿no? Pues no hay sinergia, es decir, o sea, hay unas relaciones muy lineales, ¿no? Entre una parte del sistema y otra, pero, digamos, no hay la posibilidad de que el todo sea más que la suma de las partes. A diferencia, por ejemplo, de un sistema social o de un sistema biológico, un sistema vivo, ¿no? Ahí sí, la, la, el total es más que la suma de las partes. Bueno, esto, digamos, como les decía, dejémoslo un poco al, 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 al autor, ¿no? Que si queremos ver, digamos, esto más en detalle. Mm, las diferencias entre las miradas científicas simples y complejas. La mirada científica simple, entonces, trata los sistemas de forma lineal, donde el output es proporcional al input. Como hemos dicho, pues cada efecto de X es proporcional a Y y cada vez que aumentemos de una forma proporcional en X algún tipo de causa, el efecto se va a ver exactamente igual en Y, ¿no? Es decir, es, por eso son modelos donde buscamos hacer predicciones, porque pues esas magnitudes en teoría no tendrían por qué cambiar. Es decir, si invierto, no sé, 1 billón de pesos en el sistema de salud, por poner un ejemplo chimbo, eh, voy a tener entonces no sé, un porcentaje de favorabilidad, en percepción por parte de la demanda, ¿no? En términos de calidad, de un 30%. Es decir, un 30% más de la gente dijo, bueno, el sistema funciona bien, mejoró, ¿no? Entonces, por cada billón de pesos que yo le meta al sistema, voy a tener entonces un porcentaje de favorabilidad del 30%, ¿no? Hasta que ya, pues, todos estén contentos con el sistema. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, siempre que yo meto 1 billón, obtengo un 30% de favorabilidad. Eso es lo que hablamos como, pues, una proporcionalidad input-output, ¿no? Y por eso hablamos también de linealidad y modelos predictivos. Acá no. Acá tenemos, pues, realidades no lineales, efectos pequeños perdón, causas pequeñas con efectos exponenciales, ¿no? Pequeños cambios pueden provocar divergencias exponenciales, gigantes. Aquí los efectos son aditivos, ¿no? Aquí son multiplicativos, por lo mismo, porque es exponencial. Eh, Aquí pues las reglas simples llevan a resultados simples. Aquí las reglas simples llevan a resultados complejos. Eso lo vamos a ver un poco más en detalle con la autoorganización. Ya lo hemos trabajado en algunos otros papers, pero quiero detenerme un poquito en eso. Otra cosa importante es que digamos, parte de esta mirada científica reduccionista, analítica, en este caso, según Sternberg, simplista, es un poco despectivo, pero bueno, digamos, son sistemas simples, en última instancia de lo que estamos hablando, son sistemas estables, son sistemas, digamos, que tienden hacia un equilibrio, mientras que los sistemas complejos son sistemas en constante tensión, ¿no? Son sistemas que están fuera del equilibrio, lejos del equilibrio. Y por eso su transformación, por eso su evolución y su adaptación. ¿Qué es lo que los lleva a estar por fuera del equilibrio o de forma inestable? Pues el entorno.
Mm. Esto, digamos, lo veríamos muy claramente con las células de Mandelbrot, ¿no? Cuando ponía a hervir estos líquidos viscosos, ¿no? Que siempre emergían patrones muy sofisticados, ¿no? En materia completamente inorgánica, ¿no? Y sin embargo, pues teníamos ahí una reacción bastante compleja simplemente por ese elemento de inestabilidad, ¿no? No voy a hablar de megentropía, simplemente es para tener que hay que adaptarse constantemente, ¿no? Estamos en entornos VUCA, en entornos inciertos, volátiles, complejos, ambiguos, donde pues tenemos que estar adaptándonos a todo momento a esos embates, ¿no? Que nos da el contexto, que nos dan otros sistemas, y pues eso nos obliga a evolucionar, así no queramos, ¿no? Entonces la premisa ahora no es cómo mantenernos eh, en equilibrio, constantes, estáticos, ¿no? Sino todo lo contrario, es decir, cómo hacemos para tener sistemas más dinámicos, más flexibles, más adaptativos y que nos permitan evoluciones cada vez más óptimas, ¿no? Mm. Entonces, esto se basa principalmente en modelos predictivos, como ya hemos visto. Aquí pues sabemos que la predictibilidad es limitada, si no imposible. No podemos prever los efectos mariposa, porque de nuevo, pues ¿cómo aislamos esas causas? ¿Cómo aislamos el viento producido por el aleteo de una mariposa? ¿No? Es prácticamente imposible. Mm. Por eso una de las premisas de los sistemas caóticos es esa, es decir, son sistemas determinísticos, sí, sí y solo sí más bien podemos establecer las condiciones iniciales del sistema. Si tenemos esas condiciones iniciales podemos hacer una predicción perfecta de cuál va a ser el futuro, digamos, de ese sistema. Es decir, si consideramos todos los factores, por ejemplo, de nuevo, con el ejemplo de la mariposa, ¿no? Es decir, cuál fue, digamos, antes de un huracán, no sé, 15 días antes, un mes antes, cuáles fueron las precipitaciones, cuál fue, digamos, la temperatura, la velocidad de los vientos, la humedad, la presión atmosférica, en tal momento, y a partir de tener todas esas condiciones podemos entonces, a partir del rastreo de los datos, poder llegar, ¿no? A determinar cuál sea el futuro, ¿no? Hacer una predicción de ese modelo. Por eso decimos que es determinístico, ¿no? Porque podemos predecirlo. Caos y determinismo, ¿no? Suena muy raro, suena muy loco, pero claro, es caótico porque simplemente nunca podremos tener esas condiciones iniciales. Y por eso pues no podemos tampoco predecir esos escenarios futuros. Podríamos en el caso hipotético en que tuviéramos las condiciones iniciales, pero esa hipótesis es bastante impráctica si se quiere. Todos estos modelos son cuantitativos, ¿no? Digamos es el principio newtoniano de cuantificar todo esto y que pues a partir de modelos estadísticos podemos llevar a cabo esas predicciones. Eh, en los modelos complejos usualmente trabajamos es con ambos, ¿no? Tanto cualitativo y cuantitativo, ¿no? Es decir, todos estos modelos y estas simulaciones que hemos hecho hasta ahora pues parten de ambos supuestos. Obviamente necesitamos datos para hacer las simulaciones, pero para encontrar las relaciones, las articulaciones entre las variables, entre los agentes, tenemos que entender el sistema de una forma mucho más eh, dialógica, si se quiere, ¿no? Y ahí necesitamos pues herramientas más cualitativas. Aquí pues nos ajustamos a un supuesto de distribución normal, si no pues se violan muchos de los supuestos del modelo, o por lo menos nos saca de la estadística paramétrica y nos bota, digamos, a una estadística no paramétrica que de pronto pues no es tan insesgada como la paramétrica. Aquí usualmente bueno, y partimos de esto porque lo que está detrás de estas distribuciones normales es que muchas veces lo que tenemos son fenómenos aleatorios, ¿no? Es decir, el, el modelo perfecto, ¿no? De una gaussiana, de una distribución normal, es
una tirada de dados, una tirada de monedas, es decir, donde las probabilidades de que ocurra un evento pues son eh, eh, pues ajustadas a una distribución de probabilidad, ¿no? En el caso de la moneda pues es 50-50, ¿no? O sea, 50% cara, 50% sello, ¿no? Por poner un ejemplo. Y siempre pues vamos a tener ese comportamiento normal, es decir, va a ser muy raro, ¿no?, que a partir de diferentes muestreos obtengamos que la distribución de la lanza de las monedas se salga de la normal. Pero ¿qué pasa? Que ya hemos visto que en los sistemas complejos el azar, los fenómenos aleatorios no son algo común, más bien son raros. Todos los sistemas complejos, de nuevo, tienen una historia. Es decir, en última instancia, la condición, perdón, los efectos en el sistema están condicionados por su pasado, ¿no? Eh, y esto pues nos lleva usualmente es a encontrar ese tipo de distribución de los datos, leyes de potencia, ¿no? Distribuciones de Pareto, si se quiere. Ya vamos a ver más en detalle de qué va la cosa. Esto es simplemente como para hacer una distinción entre por qué no es válido o útil usar las herramientas tradicionales de la ciencia, los métodos estadísticos, de regresión estadística y los supuestos que conlleva esto, ¿no? Y digamos como todo el método analítico, y en qué se diferencia frente a las metodologías de la complejidad, ¿no?, y del pensamiento sistémico, obviamente. Bien, una característica importante entonces que hemos visto de los sistemas complejos adaptativos es que son sistemas resilientes o, homeostáticos, ¿no? Es decir, que intentan mantener, ¿no?, una estructura semejante a lo largo del tiempo. Es decir, si llega a un punto evolutivo donde pues logra cierta ventaja frente al entorno, va a mantener esa estructura, porque es el diseño más inteligente que se adapte a esas condiciones del entorno, ¿no? Cuando el entorno cambie, pues obviamente ese diseño ya no va a ser el más óptimo y va a tener que cambiarlo. Pero mientras las condiciones se mantengan, pues ese diseño funciona. Hay una historia que nos ha llevado a ese modelo, a ese estado del sistema. Por lo tanto, pues el sistema va a intentar mantenerse ahí. Llamamos resiliencia a esa capacidad, digamos, de intentar no transformarse, ¿no?, que es lo que vemos con el resorte, ¿no? Es decir, por mucho que lo estiremos, el resorte siempre va a intentar volver a su punto, digamos, inicial. Eh, ya tienen que ser unas fuerzas muy extremas, ¿no?, es decir, unos cambios externos que lleven a que ese resorte se deforme o adquiera otro tipo de propiedades. En otros términos, eso también lo llamamos homeostasis, ¿no? Más o menos esa capacidad, digamos, de los sistemas de mantenerse parecidos a sí mismos. Así es como se traduce homeostasis, estado autosemejante, ¿no? Es decir, en última instancia, hay una resistencia al cambio. Los sistemas complejos son resistentes al cambio. Por eso, cuando aplicamos políticas públicas que intenten transformar el sistema, pues nos enfrentamos a que el sistema no va a querer cambiar, ¿no? Es decir, para nosotros, desde cierto punto de vista, como stakeholders, pues el sistema va a tener algunos problemas, pero pues el sistema ha logrado adaptarse a esas condiciones, bien o mal, y en esa medida pues va a intentar mantenerse en ese estado hasta donde pueda, ¿no? Por eso decimos que la historia de los sistemas de salud es importante. Y aquí tenemos un problema, y es que esa historia de los sistemas de salud ha estado determinada por una característica importante, y es que los sistemas, por una tradición que viene del siglo XIX, del enfoque clínico patológico, nos ha llevado a que los sistemas de salud pues sean sistemas de gestión de enfermedades, ¿no? Esa es una de las tesis de Sternberg, ¿no?, que dice: los sistemas de salud pues, fueron concebidos en el ámbito newtoniano, reduccionista, analítico, y pues se han mantenido durante más de un siglo en esa característica. Por lo tanto, pues cualquier intento de transformar un sistema pues se va a enfrentar a una resistencia
eh, muy tosuda de décadas de historia, ¿no? Eh, y por lo tanto, pues también tenemos que tener presente eso, ¿no? Es decir, por más apalancamientos que logremos en el sistema o efectos mariposa, el sistema va a intentar mantener su estado, ¿no? Mm, eh, bueno, aquí volvemos entonces a este punto, los sistemas de todo el mundo están fallando porque pues los sistemas de salud están centrados en la enfermedad y pues en esa medida no logran satisfacer las necesidades de las personas y o de los pacientes, ¿no? Mm, y en ese contexto pues es donde surge nuestro amigo George L. Engel, que es el que propone el enfoque biopsicosocial a partir de una lectura muy propia de él de lo que fue la teoría general de sistemas. ¿Qué es lo que nos dice George L. Engel? Pues un poco esto, ¿no? Es decir, él obviamente no dijo esto, pero sí dijo que la enfermedad no es producto, ¿no?, de solamente una dimensión de la realidad, una dimensión biológica, sino que es producto de una combinación de múltiples dimensiones del individuo, ¿no? Su dimensión biológica, por un lado, pero no exclusivamente la biológica, sino también la psicológica y la social, biopsicosocial. Y bueno, el bosque que se le puso otro elemento que es la cultural, pero bueno, digamos, el Engel consideraba que lo social, perdón, que lo cultural estaba inserto en lo social, ¿no? Eh, es decir, hay un elemento micro, meso y macro, ¿no?, que determina ese estado del sistema y no solamente podemos entenderlo a partir de un solo factor, ¿no? Es una realidad multifactorial y que además se combina de forma complementaria. Tenemos esta cita de Sternberg, no de Engel, que dice: aborda la experiencia de sentirse mal, indispuesto o enfermo, además de lidiar con posibles razones somáticas, requiere la misma atención a los dominios sociales, emocionales, cognitivos de la salud. Prácticamente lo mismo que dijo el Engel, ¿no? Eh, esa realidad, entonces, bio, psico, social y cultural, ¿no?, pues nos habla entonces de diferentes dimensiones, una micro, meso, macro, y en cada una de estas dimensiones, pues bueno, tenemos diferentes factores que afectan la salud, ¿no? Eh, bueno, este es entonces el punto donde coinciden tanto Engel como Sternberg, ¿no?, en el hecho de que los sistemas complejos no solamente tienen, digamos, esas características a nivel nodal y de interconectividad, sino que además también hay esos niveles jerárquicos, ¿no? Es decir, en inglés es nested systems, es decir, son sistemas embebidos unos en otros, y en la medida en que un sistema está conformado por otros sistemas, adquiere, digamos, mayor complejidad, ¿no? Por eso decimos que los sistemas sociales son más complejos que los sistemas a nivel, digamos, individual, psicológico, y que nosotros como una totalidad, digamos, física, biológica, pues una, tenemos una mayor complejidad, ¿no? Somos un elemento distinto que la suma de todas nuestras células o de todos nuestros órganos, ¿no? Es decir, como realidad biológica, orgánica, pues el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada, cada sistema conformado por otros subsistemas, pues adquiere una mayor complejidad porque pues es una totalidad, de nuevo, que es más que la suma de esas partes. En ese sentido, pues tenemos tres dimensiones, digamos, conceptualmente definidas a partir de esos elementos micro, meso, macro, que sería lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, y digamos, esto en el punto, digamos, de las evidencias que sugiere Stumberg, que dice que, pues que no se logra satisfacer las necesidades de las personas y los pacientes, dado que pues, la naturaleza de la salud y la enfermedad pues, no está correctamente definida o especificada en los modelos tradicionales. A este respecto, pues bueno, tenemos la frase de Ulster, que citada por Sturmberg, dice: es mucho más importante saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad que qué tipo de enfermedad tiene un paciente, ¿no? Digamos, esto a nivel epidemiológico, si se quiere.
es de lo que va, ¿no? La cuestión sistémica en la salud. Y al respecto de los niveles de complejidad, dice, bueno, en el sistema de salud el nivel macro se ocupa de cuestiones de política y gobernanza, en el nivel meso se gestionan servicios de salud, comunitarios, sociales y de infraestructuras regionales, ¿no? Y en el nivel micro, pues se proporciona atención local, individual a la comunidad local. Él establece otro nivel, que es el nano, donde se describen las características, funciones de la sociedad y la enfermedad personales u orgánicas, ¿no? Esto es basado en una investigación del 2006 con otro autor y, pues bueno, digamos, es como otras características, ¿no? Digamos, no solamente intra e intersistema, sino también entre dimensiones de complejidad. Por no hablar del tiempo, ¿no? También sería otra dimensión aquí importante, pero esa no la menciona. Entonces, ¿por qué está fallando los sistemas? De nuevo nos dice, bueno, porque hay un, una, una, un enfoque, ¿no? Hacia la enfermedad, o sea, digamos, los sistemas de salud están enfocados hacia la enfermedad, no hacia la salud. ¿Qué es la salud entonces? Pues bueno, el autor nos dice, Sternberg, que esa naturaleza de la salud y la enfermedad, pues está definida por este equilibrio, ¿no? El equilibrio entre los elementos somáticos que tienen que ver con la cuestión genética, con los elementos sociales. Ahí hemos visto, recuerden ustedes el paper de Christakis y Fowler, ¿no? Que a partir de un modelo de redes sociales establecen cómo a partir de una red dinámica, una red compleja dinámica de poco más de 30 años, las personas van adoptando digamos, condiciones de obesidad a partir de una característica común, y es que la mayor parte de los obesos tenían un, tres agentes con los que tenían un grado de separación en la red, que también eran obesos. Es decir, entre más gente obesa hay en mi círculo social, aumentan las probabilidades de forma exponencial de yo también ser obeso, ¿no? Y en el caso contrario lo opuesto, ¿no? Es decir, también si en mi círculo social no hay gente obesa, pues las probabilidades de que yo sea obeso o deje de ser obeso, pues aumentan también drásticamente. Entonces, pues más o menos como que la conclusión del paper era que la obesidad era una enfermedad de transmisión social, ¿no? Mm, Controlando por muchos, perdón, sí, con muchos otros factores que tradicionalmente también han explicado la obesidad. Uno, pues, de ellos ha sido, digamos, eh, no sé, el tabaquismo, ¿no? Es decir, gente que deja el tabaquismo y que para compensar ese subidón de nicotina, pues, come mucho, ¿no? Eh, es como que eso reemplaza las endorfinas que le produce el fumar, ¿no? Mm, bueno, y así, digamos, muchos factores, digamos, que en estudios de ese tipo epidemiológico han intentado determinar, bueno, cuáles son las causales de la obesidad, ¿no? Sabemos que obviamente es multifactorial, ¿no? Que es una enfermedad, pues, compleja, porque además no solamente depende, digamos, de muchos de estos factores, sino que también produce una gran cantidad de sinergias con otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, con el COVID. Pero bueno, esa es otra discusión. A nivel semiótico, con factores, digamos, que producen, digamos, algún tipo de estrés en los individuos, con condiciones de injusticia, condiciones, no sé, los problemas a los que se enfrenta, eh, bueno, ya cuestiones de espiritualidad. Y a nivel psicológico, pues bueno, también sabemos que pues muchas depresiones se somatizan también en condiciones más, digamos, orgánicas, ¿no? Y pues también hay unas sinergias aquí que pueden ser bastante graves para los individuos, ¿no? Mm, que pues pueden llevar, digamos, a otro tipo de consumos que pues afecten, digamos, lo somático, que también tengan que ver con lo semiótico y pues que puedan afectar también lo social. Es decir, en última instancia, pues que la salud pues es estado dinámico del sistema a partir de las interacciones y cambios de estos cuatro campos, ¿no?
Entonces, un cambio en uno puede producir cambios exponenciales en otro, ¿no? Una condición de depresión, por ejemplo, puede alterar completamente la red social de un individuo. Y puede aislarlo, y este aislamiento pues de pronto le produzca problemas semióticos, ¿no? Con su percepción y su toma de sentido de lo que es la sociedad, el bien y el mal, qué sé yo, y pues eso también puede llevar a cambios, digamos, en el funcionamiento, si se quiere, de los órganos, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Eh, entonces, bueno, este es como el modelo, digamos, complementario o incluso competencia, ¿no? De lo que es el enfoque biopsicosocial. Pues aquí lo vemos claramente, ¿no? Es decir, aquí cambian lo biológico por lo somático, y lo semiótico, pues digamos, y lo social, pues estaría en esa variable social del enfoque. Eh, pero bueno, más que relacionar los dos modelos, a lo que quiero llegar es a esto, ¿no? Es decir, o sea, hay como múltiples perspectivas, ¿no? Que coinciden en que la salud pues no es ese elemento exclusivamente clínico, ¿no? Que podemos tratar, digamos, en la parte somática, sino que también tiene que ver con otros factores que pues implican, ¿no? Cambios en el entorno del individuo, que tienen que ver con cuestiones urbanísticas, ambientales, ¿no? Que afectan lo psicológico, lo social y lo semiótico, ¿no? Cuestiones, digamos, también de valores, qué sé yo, que también pues pueden llegar a producir algún tipo de problemática. Aquí tenemos entonces el modelo de cómo se pueden producir los cambios, ¿no? Que tienen que ver obviamente con la naturaleza de la salud y la enfermedad, y que pues nos propone, digamos, estas tres esferas de lo macro, meso y micro, ¿no? A partir de un conjunto de relaciones de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Empezamos por la causación o la causalidad bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, en la cual tenemos que hay unas condiciones que son condiciones necesarias provistas en los niveles bajos, pero que usualmente no son suficientes para que permitan, digamos, la emergencia de nuevas propiedades en las capas más altas, ¿no? Es decir, hay condiciones necesarias pero no suficientes en la base, ¿no? Ya sea a nivel micro o meso, eh, pero no son suficientes para producir cambios en ya la parte, digamos, de políticas, por poner un ejemplo, ¿no? Mm, Vemos que también hay una causalidad de arriba hacia abajo, ¿no? Que impone unas restricciones en el contexto donde operan, digamos, los individuos, las comunidades, ¿no? Que limita las emergencias o la posibilidad de cambios en la emergencia o cambios emergentes, ¿no? En el sistema. Y vamos entonces ya al modelo. Antes, de nuevo, pues a la izquierda tenemos los cambios que son top-down, a la derecha en azul, ¿no? Y a la derecha en verde tenemos entonces los cambios que se producen a nivel bottom-up, de abajo hacia arriba. Empecemos por la parte macro. Vemos entonces cómo las directivas de política o sí, la toma de decisiones a nivel político pues afectan los entornos de vida, ¿no? Esto pues obviamente produce cambios en el entorno físico, en el entorno económico, que tiene efectos obviamente a nivel del desarrollo de oportunidades a nivel social. Esto afecta la formación de capital social, el cual pues está determinado o determina las oportunidades de desarrollo personal. Esto pues obviamente afecta a los recursos personales y familiares, lo cual pues obviamente ya afecta esta escala, digamos, de lo meso, ¿no? Es decir, donde tenemos el individuo, y donde pues estas condiciones de capital social y de recursos familiares pues obviamente afectan este autocuidado, ¿no? Ese autocuidado pues obviamente afecta la regulación del estrés, del sistema inmunológico. eh, Esto afecta a los órganos a nivel celular, de regulación celular, y así hasta el genoma, ¿no? Es decir, para no irme hasta el átomo prácticamente, hasta las moléculas.
interesante de esto es, bueno, o sea, hay una causalidad que efectivamente desde la toma de decisiones políticas hasta el nivel orgánico, pues hay casi que una trazabilidad, ¿no? Em, pero también de abajo hacia arriba hay cambios que afectan la estructura, pero que de nuevo muchas veces no son suficientes, ¿no? Entonces de lo que se trata es de producir esos cambios suficientes para poder alterar la estructura y poder permitir que la autoorganización eh, pues genere sistemas más óptimos, más eficientes, con una mejor capacidad de adaptación. De nuevo, pues aquí estamos ya a nivel de genoma, de órganos, aquí entonces pues el tipo de órganos, sí, la función de los órganos determina el tipo de enfermedades que tiene el individuo, eso determina la búsqueda de cuidado. Eh, Esto pues obviamente habilita participar y generar capital social, pero pues obviamente también genera unas condiciones de servicios de salud social y servicios sociales de salud, de atención social y de salud y sanitaria, también es derivado de los factores ambientales, ¿no? Entonces esto habilita la participación de los individuos en las familias a partir del tipo de carácter de las comunidades, eh, y los servicios sociales. Eso determina el capital social. Esto a su vez pues obviamente determina las oportunidades socioeconómicas para transformar los ambientes económicos y físicos, y pues de nuevo pues estas organizaciones de base pues también eh, demandan y condicionan, digamos, también el nivel de degradación ambiental y sanitario, lo cual pues obliga a las autoridades a tomar decisiones que transformen esto, ¿no? Entonces pues es un bucle, ¿no? No solamente a nivel de las dimensiones, sino entre las diferentes dimensiones. Entonces, teniendo en cuenta estas características de los sistemas, pues de lo que se trata es de cambiar ese enfoque, ¿no? De sistemas de salud centrados en la enfermedad hacia sistemas de salud centrados en la salud. Para eso es importante tener presente cómo se comporta la salud de los individuos, ¿no? Aquí tenemos una distribución de, de cómo se da, digamos, las condiciones de salud en una población, en este caso creo que es la australiana, si no estoy mal, y se comporta a partir de una distribución de Pareto. ¿Qué significa esto? Que del 100% de la población, el 80% no visita o no tiene síntomas para demandar la oferta de salud, ¿no? Tenemos entonces que el grueso de la población no tiene problemas de salud que le obliguen, ¿no? a hacer uso de esos recursos. De ese 20% restante, ¿no? Un 80%, es decir, esta colita que ustedes ven acá, el 80% de este 20% restante únicamente necesita una atención primaria, no trasciende, digamos, emergencias, sino que, digamos, con una primera visita ya tiene satisfechas sus necesidades de salud. De ese 20% únicamente, entonces, o sea, del 20%, tenemos entonces que es la población que pues necesita atención, digamos, de primer, segundo, tercer nivel, ¿no? Es decir, es una minoría. Entonces estamos diseñando un sistema de salud muy costoso, muy, eh, digamos, exigente, eh, únicamente para esta población, ¿no? ¿Qué pasa con esta? Con el 80%. Para esta, pues, no estamos haciendo prácticamente nada. Algunos programas de prevención que con la ley 100, pues, quedaron prácticamente en manos de las autoridades locales, las cuales, pues, usualmente están desfinanciadas y no invierten muchos recursos en esto. Quedamos entonces en manos de algunas ONGs o algunos organismos multilaterales que traen campañas, digamos, de forma gratuita, como la de la policía hace unos años, la famosísima DINO, no sé si ustedes recuerdan, una campaña antidrogas, que pues era copiado de una campaña estadounidense que tampoco había tenido un impacto muy fuerte en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, son campañas que
digamos, son bien intencionadas, pero que realmente no tienen un impacto importante o un efecto importante en la consecución de sus objetivos, ¿no? Eh, y así quedamos. Entonces, pues, digamos, lo que está diseñado para este porcentaje de la población, es decir, para que este 80% mantenga sus buenas condiciones de salud, pues tiene unos presupuestos muy precarios, ¿no? Y unas estrategias también bastante cuestionables, ¿no? En cuanto a promoción y prevención de salud. Mm, Otro dato importante, digamos, como indicadores que muestran cuál es el estado de salud, no a partir de esas variables sociodemográficas de morbilidad o mortalidad, sino pues de cómo la persona percibe su salud, autopercibe su salud, ¿no? Encuestas de percepción, muestra que en el caso de Australia, también es para sí, Australia, en 2014, eh, a partir de una muestra de grupos etarios, ¿no? Encontraron que hay esta distribución a partir de una escala de Likert, en la cual pues la mayor parte de la población, sobre todo los jóvenes, pues se consideran con una buena, muy buena o excelente condición de salud, ¿no? Lo cual, pues bueno, digamos, uno diría, es normal, ¿no? Es decir, o sea, si uno es joven, pues es sano, es saludable, ¿no? Pero incluso entre la población de tercera edad, eh, menos del 40% de los mayores de 85 años, que pues serían la población, digamos, más vulnerable, eh, menos sana, si se quiere, incluso se consideran eh, sanos, es decir, que gozan de buena salud, por lo menos en un nivel bueno, ¿no? Menos del 40% considera que está mal o apenas, ¿no? El grueso está acá, en esta franja a la derecha, ¿no? A partir de esos tres colores, es decir, o buena, muy buena o excelente. Entonces, tenemos unos sistemas de salud que pues ignoran a esta población, es decir, si no está en esta franja, pues no nos interesa, ¿no? Incluso en esta gráfica también vemos que el grueso de la población, digamos, en la mayor parte de los grupos etarios, obviamente salvo en los mayores de 85, únicamente tiene algún desorden, algún problema de salud, ¿no? Eh, a partir de los 5 años ya empieza a tener 2, a partir de los 10 ya empieza a tener 3, y así va creciendo. Pero aún así, la autopercepción de salud pues se considera que está bastante bien, ¿no? Y aún más evidente cuando ya se cuestiona, cuando se pregunta, más bien se interroga a población con algún tipo de discapacidad frente a la que no tiene discapacidad, a los que no tenemos discapacidades, pues se encuentra que incluso en esa población pues también más del 50% se considera que está bien. Es decir, los que no tenemos discapacidades, pues menos del 10% considera que no está bien su salud, pero incluso la población con discapacidad, menos del 40% considera que no está bien de salud, teniendo una discapacidad. Es decir, veámoslo al revés, ¿no? Eh, Más del 60% de la población con discapacidades considera que está bien de salud, incluso excelente, ¿no? Entonces, claro, eso resulta muy contraintuitivo porque uno pensaría, no, si tiene discapacidad, pues no está bien de salud, por lo tanto está enfermo, por lo tanto, pues es un cliente potencial para nuestro sistema de salud. Y no. Mm, Bien, eso entonces teniendo en cuenta las necesidades de los pacientes. En última instancia, ¿qué significa eso? Pues que no todas las necesidades de los pacientes son de tipo clínico, ¿no? Eh, no obstante, así se ha abordado el problema. Para cambiar los sistemas tenemos que tener presente que los sistemas complejos adaptativos, como es el caso de los sistemas de salud, se basan en un principio que es la autoorganización, ¿no? Veíamos el ejemplo de la parvada hace unas clases en los cuales veíamos que las, la parvada, es decir, una manada de aves, eh, adopta una estrategia que le ha permitido lidiar con depredadores por muchos años y que como sistema produce unos patrones muy complejos. Es decir,
adopta estas características de red compleja, ¿no? En la cual cada uno de los nodos, en este caso las aves, entra a la organización, entra al grupo, a la red, al sistema, y a partir de sus interacciones forma patrones como esto, ¿no? Patrones muy, muy complejos, que además cumplen con un propósito que es evitar, ¿no? Al depredador, es decir, sobrevivir en última instancia. Entonces recurren al grupo, a la parvada, ¿no? Para formar una organización que les permita lidiar con estos depredadores de una forma más eficiente, ¿no? Entonces, única y exclusivamente cuando se unen a la parvada y adoptan estos patrones que emergen de la autoorganización, es que el depredador ya no le queda tan fácil cazar a las aves, ¿no? Y eso se basa, pues, obviamente, en tres principios, ¿no? Un elemento de tensión, que pues es eso, es el depredador, el que hace que las aves tengan que organizarse. Si no es el depredador, pues cada una coge por su lado, ¿no? Eh, pero como hay un elemento de tensión, pues entonces se organizan, ¿no? Entonces, una condición importante es que antes pues no haya ningún tipo de organización, ¿no? Para que el elemento tensionante los lleve a autoorganizarse. Otro, pues obviamente que haya un propósito, ¿no? Es decir, que haya una meta, que haya unos valores. En este caso, pues el propósito es la supervivencia. Y una de las características, de nuevo, más importantes y que ha permitido hacer este tipo de modelados es, o son más bien las reglas simples, ¿no? Vemos el caso de la parvada que para sobrevivir pues tenían que adoptar tres reglas. Volar hacia donde van las demás aves, ¿no? Volar a la misma velocidad para evitar estrellar el de adelante o que me estrelle el de atrás, y mantener una distancia considerable pero limitada, pues porque no se nos meta el depredador, eh, con los vecinos de la izquierda, la derecha, arriba y abajo, ¿no? Con esas tres reglas simples se ha logrado generar modelos, ¿no? A partir de ese algoritmo sencillo que permitan pues, recrear esos patrones emergentes, ¿no? A partir de modelos basados en agentes autónomos. Ahora bien, a diferencia, digamos, de esa parvada, ¿no? que persigue esas tres reglas simples y que prácticamente las tiene metidas en su ADN, ¿no? Porque pues, todos los paros saben qué hacer en ese momento, cuando hay presencia de predador, ¿no? Cuando hay elementos, cuando hay ese elemento de tensión que aleja del equilibrio, ¿no? de ese estado random de las aves hacia ese tipo de organizaciones. Lo mismo pasa con los peces, recuerden ustedes los bancos de peces y bueno, las luciérnagas cuando empiezan a sincronizarse con esas, eh, con sus lucecitas, ¿no? Esas luces que tienen en la cola, para aparearse ¿no? con el sexo opuesto. Eh, digamos, todos estos son elementos a partir que se generan, digamos, desde esas tensiones, ¿no? Y de nuevo, pues eso, ¿no? Las reglas simples, pues es eso, es decir, haga lo que hagan los demás y a partir de ahí, pues se sincroniza con la manada, sea el bicho que sea. Eh, pero una característica importante entonces que vemos en las sociedades humanas es que, claro, ese elemento de tensión pues siempre ha producido la misma respuesta por muchas décadas, siglos, milenios de pronto, ¿no? Pero los cambios en los sistemas humanos pues son mucho más inmediatos, mucho más rápidos, y esto nos ha llevado entonces a que de esas reglas no solamente se adopten para generar, digamos, organizaciones que transformen las realidades, sino que también hay un aprendizaje, ¿no? Es importante tener presente que de las estrategias entre los agentes y de los sistemas con otros sistemas, pues emergen eso, ¿no? Unos comportamientos que nos permiten sacar un mejor partido de ciertas situaciones, y eso, pues, es un aprendizaje, ¿no? Es decir, evolucionamos, en última instancia, porque nos adaptamos mejor a las circunstancias, y nos adaptamos mejor a las circunstancias porque hemos experimentado y hemos aprendido a partir de ensayo y error qué es lo más conveniente para ciertas situaciones, ¿no?
Entonces, el aprendizaje, perdón, la adaptación en este tipo de grupos, en este tipo de sistemas complejos sociales, humanos, pues está dado principalmente por esos aprendizajes de los relacionamientos. Mm, Y es ahí entonces donde tiene que ir la política pública, ¿no? Entonces, no podemos cambiar estos elementos que tensionan y que nos llevan a la autoorganización, ¿no? Porque son elementos de entornos VUCA que no controlamos, ¿no? Recuerden, los entornos VUCA son volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, perdón. Eh, no tenemos ninguna certeza, ¿no? No podemos hacer predicciones. En cualquier momento hay una crisis, en cualquier momento pasa algo, ¿no? Que trastorna todo. Y pues obviamente eso hace que tengamos que constantemente autoorganizarnos, adaptarnos y en muchos casos pues cambiar las reglas del juego, ¿no? Para que la autoorganización sea más eficiente o más óptima. E incluso en algunas ocasiones, perdón, también cambiar los propósitos del sistema o irlos complementando y los diversificando de alguna forma. Más adelante vamos a ver un ejemplo a partir de un estudio de caso con una comunidad en Nairobi, en varios marginales de Nairobi, una comunidad saludables que pues tienen experiencias bastante interesantes en términos de autoorganización, ¿no? Estas reglas del juego entonces pues obviamente recuerden ustedes, tenemos dos tipos, unas que son las instituciones formales, que son las que se definen de forma top-down, ¿no? Desde las instancias de poder, y unas instituciones informales que usualmente arrastramos del pasado y que son más particulares y que pues muchas veces no coinciden con esas reglas top-down, ¿no? Son los valores, las tradiciones, los patrones culturales con los que nos regimos a diario, ¿no? Eh, y que vemos que en algunos casos pues suelen no ser legales incluso, ¿no? Es decir, esas instituciones informales, perdón, pueden ser muy buenas en términos de capital social que permitan la autoorganización eh, en marcos legales donde de pronto pues no se concibe esto como una necesidad y que después es regulado, o también pues eso, ¿no? Comportamientos donde pues se organiza a ciertos grupos para, por ejemplo, generar actividades corruptas. Mm, Bien, entonces de nuevo, las políticas del sistema deben ir orientadas principalmente a esto, a lo que podemos controlar, las metas del sistema y las reglas del juego. Para las reglas del juego, desde el principio hemos visto que pues la parte de la política pública consiste en definir una estructura de incentivos, ¿no? Unas instituciones que propendan por cierto tipo de comportamientos, ¿no? Obviamente que una estructura de incentivos que, 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 no sea perversa, es decir, que no motive a la corrupción, sino todo lo contrario, ¿no? Como a la solidaridad o a la reciprocidad, si se quiere. Bien, tenemos entonces aquí dos tipos de apalancadores, ¿no? Y de sistemas a partir del modelo de espiral del ciclón, ¿no? Del efecto mariposa, donde vemos que pues, muchos de estos drivers, de estos apalancadores, si se quiere, pues obviamente están o deberían estar más bien, en esta parte que es lo micro, ¿no? Es decir, la persona. No obstante, muchos de los sistemas tienen esta característica, ¿no? Es, digamos, una de las tesis de las evidencias que aporta el estudio de Sternberg, y es que muchos sistemas de salud están fragmentados y desarticulados, ¿no? Por un lado, a nivel macro, tenemos una estructura económica que pues disocia, ¿no? Las políticas en salud, los factores de empleo, las condiciones de política industrial, de política ambiental, ¿no? Todo completamente desarticulado. Eh, por otro lado, a nivel meso y micro, cuestiones digamos, de enfermedad, desde lo primario, lo secundario y lo terciario, ¿no? Y por último, en la parte ya nano, en la parte, digamos, del individuo, lo más importante que es la salud del paciente, ¿no? Eh,
Entonces tenemos varios apalancadores que pues son discordantes, es decir, desarticulados en lo económico, en lo somático y ya en lo que tiene que ver con la salud real del paciente, ¿no? Esto es entonces lo que toca transformar, lo que toca cambiar, y una de las principales transformaciones pues es mantener esto, ¿no? Una línea, un mismo núcleo para todas las dimensiones que tenga que ver pues principalmente con un mismo apalancador que sea las necesidades de salud del paciente. Esta tiene que ser presente en cada dimensión y tiene que ser lo que articule, tiene que ser el núcleo, ¿no?, de todo el sistema de salud. Es decir, cada uno de los elementos que conforman cada dimensión tiene que estar articulado a eso, ¿no?, a las necesidades de salud del paciente. Entonces, a nivel nano, pues tenemos esto, ¿no?, la continuación terapéutica, las relaciones con el personal sanitario, no, todas estas prácticas a nivel social. Luego tenemos la infraestructura local, donde pues los servicios de atención sanitaria deben estar centrados en la persona, en el paciente. Tenemos entonces ya a nivel más macro, ya la infraestructura regional, donde tenemos entonces también unas prioridades de salud regionales centradas en el paciente. Y por último, pues todo un diseño de políticas públicas, todo un diseño institucional articulado, eh, estructurado, ¿no?, alrededor de nuevo pues de la, las necesidades de salud del paciente, ¿no? Ese es entonces lo que se quiere lograr, ¿no?, este tipo de reforma en los sistemas de salud. Entonces, a partir de los principios esbozados de la organización y función de los sistemas adaptativos complejos, ¿cómo podría un sistema de salud centrado en la salud emerger? Para esto, Stunberg propone tres condiciones de posibilidad. Lo primero, y es lo que acabamos de ver, poner a la persona en el centro, ¿no?, al paciente. Segundo, un liderazgo de arriba hacia abajo que alinee las políticas y actividades en torno a las necesidades de las personas, orientado a la emergencia de abajo hacia arriba. Es decir, unas políticas que permitan la flexibilidad en el sistema para que puedan emerger estados del sistema o estructuras del sistema, órdenes, ¿no?, que permitan diversificar lo que existe, es decir, que en última instancia no restrinjan la emergencia a lo que puede llegar a ser, ¿no?, sino que permitan otros tipos de emergencia posibles. Es decir, un marco más amplio para que el sistema pueda emerger a otros órdenes, a otros tipos de organización posibles. Ahorita vamos a ver esto más en detalle, es decir, cuando hablamos de emerger hacia otro tipo de organización posible que tiene que ver con la política, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta la historia, ¿no? Es decir, la historia del sistema es importante y pues obviamente eso también limita ciertas posibilidades en el sistema. Y por último, el permiso de los servicios de salud locales para autoorganizarse de tal manera que puedan satisfacer las necesidades de su gente, de su población. Para eso tenemos entonces un estudio de caso, de nuevo, de una comunidad de Nairobi, que muestra esto, es decir, cómo unas reglas del juego muy flexibles a nivel comunitario permiten pues que la comunidad tenga nuevos estados emergentes a partir de nuevas condiciones externas o internas en la comunidad, y eso pues le permite pues eso, ¿no?, tener un sistema más resiliente, más robusto con el tiempo. Aquí tenemos entonces un estudio que es muy interesante, que nos muestra, bueno, cómo la salud pues obviamente no es únicamente una realidad de tipo somático, ¿no?, si se quiere, o de tipo clínico, sino que la salud también está condicionada por factores, digamos, espaciales. O sea, no solamente ambientales en términos de la naturaleza, sino de cómo está dispuesto el espacio. Este es un estudio de la Universidad de Johns Hopkins, que pena no tengo la referencia bibliográfica. Este es un video de una simulación que hicieron ellos a partir de esto, modelos híbridos que permiten
recrear a partir de la dinámica de sistemas la metabolización de la ingesta calórica en estos sitios, en estos puntos rojos que serían los puestos de comida rápida en una comunidad de Estados Unidos, mapeada de acuerdo a su georreferenciación, ¿no? Y aquí vemos tres puntos importantes, o cuatro, perdón. Estos puntos, de nuevo, que son donde los... Perdón, hablemos primero del propósito del sistema. Lo que quiere este experimento, esta simulación es ver, bueno, o simular más bien, el comportamiento de los estudiantes de secundaria cuando salen del colegio, cómo está condicionado por las condiciones espaciales, ¿no? Es decir, en última instancia, si sus consumos que pueden llevarlos a la obesidad están condicionados o no por la disposición espacial de cuatro aspectos en su comunidad. Ahora sí, de nuevo, los puestos de comida rápida, las casas de los estudiantes, los parques donde practican algún deporte y el colegio o la escuela, ¿no? Entonces tenemos cuatro elementos importantes aquí en términos espaciales que recrean una comunidad y que buscan, pues eso, ¿no? Poder simular una realidad que vive una comunidad a partir de este elemento espacial, es decir, cómo esto puede llegar a afectar la salud de la población en última instancia, como la disposición de los espacios recreativos, como los parques o los puestos de comidas rápidas, pueden llevar a que los estudiantes tengan una mayor o menor incidencia en la obesidad, ¿no? Es decir, ya vimos que las redes sociales tienen un componente muy fuerte en el comportamiento, en los estados de obesidad de la población. Aquí también quieren comprobar si esto, ¿no? Si la exposición urbanística también incide o no en la obesidad. Entonces, para esa parte crearon los agentes autónomos, ¿no? Aquí vamos a ver entonces una simulación donde los estudiantes, pues, a partir de si se cruzan con un sitio de estos de comidas rápidas en su camino a la casa o a los parques, alteran su consumo o no. Es decir, si por el hecho de pasar por un puesto de estos, la probabilidad de que se queden ahí es más alta que si el estudiante, por ejemplo, que sale del colegio y se va a su casa y pues no se le atraviesa, digamos, ningún puesto de comida rápida, tiene menor probabilidad de obesidad o no, ¿no? Es decir, en última instancia, si el hecho de que se le atraviese a uno por el camino un puesto de estos hace que sea más probable ser obeso o no, es lo que se quiere testear. Digamos, esto parte un poco de la premisa que habíamos visto con el Nodjet de la estación de metro de Estocolmo. Recuerden ustedes que se hizo una modificación, ¿no? De dos escaleras. Una que era digamos, la escalera eléctrica, ¿no? Que digamos, sube automáticamente las personas, y otra pues que era la tradicional, ¿no? Es decir, donde uno tiene que subir la escalera. Entonces veíamos que antes de la intervención todo el mundo prefería la escalera eléctrica, ¿no? Les reportaba menos esfuerzo, y después de la intervención esto cambia, ¿no? Cambia el comportamiento de los agentes a partir de un estímulo muy gratificante, que era que cada escalón se volvió una tecla de un piano que cuando se pisaba pues producía eso, ¿no? El sonido de una nota. Entonces pues la gente jugaba con esas notas y pues usaba esas escaleras, ¿no? Que era la meta, digamos, del experimento, de ese Nodjet. Aquí es un poco lo mismo. Aquí lo que se quiere ver es, bueno, la disposición del espacio, esa relación de la gente con el espacio incide también en la obesidad. Ya vimos que la relación de la gente con la gente incide, ¿no? Hay pues evidencia bastante avasalladora al respecto. Ahora lo que se quiere mirar es si la relación también con el entorno, así como en el caso de la estación de Estocolmo, también incide en que la población infantil pues sea más propensa a la obesidad o no. Entonces ahora sí, vamos entonces
una grabación de una simulación. Permítame quito esto. So here is the animation. We'll begin in the morning, and the first thing you will see are all the children going to school. Once they all reach the school, we'll go fast forward in time when school lets out. Then you will see three groups of children. One group will be going to their food sources, and they will be shown in red. There'll be another group going to the recreation areas, and they will be in yellow. And finally, there's some of the kids who just go straight home, and they are shown in green. Once they go to the food sources and the recreation areas, then those children also go back home. And then it's night, and we fast forward to the next morning when the whole cycle starts again. Bien, esta entonces era la simulación y pues sí, mostraba que efectivamente el hecho de tener, eh, digamos, de camino a casa, un parque o un puesto de comida rápido, efectivamente afectaba la decisión del menor, ¿no? De este estudiante de secundaria hacia consumir eso, ¿no? O deporte o comidas rápidas, ¿no? Eh, o ninguno de los dos, ¿no? Es decir, o se había hecho la casa y ya, ¿no? Ni jugaba ni comía por fuera. También, obviamente, los vecindarios, ¿no? Es decir, si digamos, el estudiante estaba con uno o más agentes, pues de pronto eso lo desincentiva a irse a la casa y más bien coger por otro lado. Entonces, digamos, se tienen en cuenta muchas variables, ¿no? Que tienen que ver con el comportamiento de los agentes y que, pues, a partir de pues, unas distribuciones de probabilidad acerca de qué consumos quisiera tener o podría, digamos, satisfacer, pues eso está limitado por eso, ¿no? Es decir, si hay un grupo, si hay una cercanía o no. Bastante interesante. Y llegamos entonces a el estudio de caso que les contaba. Esta pues es una comunidad, digamos, un servicio de salud construido en una comunidad en los barrios humildes de Nairobi, barrios de invasión, favelas, ¿no? Barrios, digamos, con unas condiciones de privaciones bastante importantes. Y aquí lo que vemos es que a comienzos de los años 90, en ese barrio en particular, teníamos un problema bastante serio de población con VIH, ¿no? Es decir, la comunidad estaba viendo que muchos de sus habitantes estaban muriéndose de VIH en unas condiciones bastante, eh, digamos, inhumanas, ¿no? Y esto fue el catalizador para que, pues, un grupo de personas preocupadas por las muertes a causa del SIDA, del VIH, pues bueno, fue el catalizador para la emergencia de un sistema comunitario de salud bottom-up. Es decir, un grupo de gente dijo, bueno, nos cansamos de ver morir a nuestros vecinos de una forma tan fea, ¿no? Vamos a organizarnos, vamos a crear un voluntariado para atender a estas personas y, pues bueno, si se van a morir, por lo menos darles una muerte digna, ¿no? Eh, con mejores condiciones de vida, por lo que quede de esta, ¿no? Eh, ese, digamos, fue de nuevo el catalizador, digamos. Ahí surge entonces el elemento de tensión, digamos, este elemento que rompe en la cotidianidad, esta población que se está muriendo, que pues choca bastante, es el elemento de tensión, ¿no? que lleva a la autoorganización. Hay entonces una meta, un propósito del sistema, ¿no? Darles un poco de dignidad a estos vecinos y pues eso crea unas reglas del juego simple y es que pues se va a crear una estructura de voluntariado, ¿no? Autoorganización. El sistema evoluciona, ¿no? Es decir, esta emergencia no se queda quieta, cambia, asume, digamos, un nuevo estado de fase. 2 años después, en el 95,
porque pues obviamente hay otro brote de tuberculosis que pues produce una eh, sindemia, una comorbilidad bastante desastrosa con el VIH, es decir, pues aumenta, digamos, de una forma exponencial o más bien acorta de una forma exponencial la esperanza de vida, y pues obviamente las condiciones también se recrudecen, y pues esto lleva entonces a que la comunidad también adopte funciones distintas, ¿no? Es decir, nuevos elementos de cambio en la organización, para, por ejemplo, tener esto, ¿no? Elementos de diagnóstico más temprano, más oportunos, ¿no? Para poder, pues, eso, ¿no? Aislar, digamos, a los pacientes, a la comunidad, digamos, que está afectada por SIDA, de que no se contagien de tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Un año después, entonces, se crea un sistema de transporte para poder llevar las plaquetas a los laboratorios, ¿no? Para tener diagnósticos más oportunos, para poder hacer intervenciones también mucho más oportunas, incluso más robustas, y también pues para poder llevar a los pacientes a los hospitales, ¿no? Es decir, los que están muy, muy graves. Entonces tenemos aquí un elemento importante, un año después de este brote, ¿no? De tuberculosis. 2001, cambia el sistema, hay nuevas realidades, nuevas necesidades. A esta población, pues bueno, se le dota, digamos, de un apoyo nutricional, ¿no? Para crear, digamos, un fortalecimiento, si se quiere, del sistema inmunológico. 2004 ya tenemos entonces otro componente nuevo, y es el hecho de poder brindar un apoyo gineco-obstétrico a las madres que tienen VIH, para que sus hijos al nacer pues no se contagien, ¿no? Por el contacto con la sangre, con la placenta, ¿no? Eh, Hay entonces pues un cambio, digamos, importante aquí en el sistema, en el servicio de atención. Hay una capacitación, hay un cambio, digamos, en el capital social y en el capital humano que hay en esta comunidad. Eh, los servicios pues se han diversificado de una forma bastante notable, ¿no? Es decir, de la parte diagnóstica, la parte de transporte, la parte nutricional, ahora también la parte gineco-obstétrica, y 10 años después pues surge un nuevo problema a partir de esa intervención, es decir, ¿no? Ese efecto pues de pronto no es una consecuencia no deseada, sino pues simplemente un efecto no intencionado, ¿no? Y es que pues obviamente muchos de estos hijos que sobreviven a estos partos, con o sin VIH, pues 10 años después la mayoría ya están huérfanos o han sido abandonados, ¿no? Eh, y esto pues obviamente le implica también un problema o una situación problemática, si se quiere, a la comunidad. Entonces pues ahora también tienen que prestar servicios sociales, no solamente sanitarios, ¿no? Entonces tenemos un sistema de salud comunitario que va diversificándose, que va adaptando nuevas funciones, de acuerdo a unas consecuencias que van emergiendo, ¿no? de esas dinámicas que suceden dentro del sistema y desde fuera del sistema, ¿no? Es decir, como reacción o como evolución propia del sistema. Mm, es interesante porque, de nuevo, pues la estructura es la misma, es decir, son un grupo de voluntarios que no obtienen un salario de esto, pero que han logrado transformar la comunidad y pues obviamente generar un capital social increíble en esa comunidad. Este es entonces el estudio de caso que nos trae Sternberg a colación, y bueno, pues es un poco la idea de cómo hacer estas transformaciones en los sistemas, ¿no? Teniendo en cuenta que pues una de las características más importantes es la autoorganización. Entonces, para permitir esta autoorganización, pues, ¿qué se necesita? Pues estructuras flexibles, y que las funciones pues se vayan dando desde las necesidades identificadas por la misma comunidad, no desde una política de arriba, ¿no? Bien. Por último, tenemos entonces
una propuesta de Sternberg para hacer este tipo de cambios a partir de un nuevo elemento que eh, es el pensamiento de diseño, ¿no? Que está pensado principalmente en la creación de esto que se llama prototipos. Pero bueno, veamos por partes. Al igual que el pensamiento sistémico, el pensamiento de diseño concibe, o más bien es concebido para solucionar problemas, ¿no? Es decir, son dos herramientas de resolución de problemas que consideran pues estas dos esferas que son por un lado la esfera del problema y por otro lado la esfera de la solución, ¿no? Una característica importante de los problemas complejos y de los adaptativos complejos es que son problemas no estructurados. Es decir, son problemas que para algunos son problemas, para otros no. Son problemas que no es muy claro tener cuál es el estado ideal del sistema, o no es muy claro o no existen datos de cuál es el estado actual del sistema. Por lo tanto, pues no es fácil definir cuál es ese gap, esa brecha entre el estado ideal y el estado actual del sistema, ¿no? Para esto, entonces, pues dentro del pensamiento sistémico existe una corriente de pensamiento que se llama pensamiento sistémico blando o metodologías de pensamiento sistémico blando que buscan esto, es decir, dar soluciones a problemas no estructurados. Al igual que este diseño de sistemas, perdón, pensamiento de diseño, que plantea pues lo mismo, es decir, lo primero para estructurar un problema pues es entender el problema. Para entender el problema hay que entender el sistema, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho antes? Y si eso que inicialmente se identificó como problema realmente es un problema, para quién es un problema, por qué es un problema, cuál es la magnitud de ese problema, ¿no? ¿Quiénes, digamos, dentro de los stakeholders involucrados, quiénes serían los que podrían cambiar el sistema, quiénes son los que se ven afectados para bien o para mal, pero que no tienen capacidad de toma de decisiones en el sistema para alterarlo, y así, ¿no? Es decir, una serie de análisis de stakeholders que podría ayudarnos a entender esto. A partir de ahí, entonces, pues, digamos, se hace ahí sí el trabajo con los stakeholders para determinar, bueno, cuál es la experiencia de cada uno de estos stakeholders dentro del sistema y dentro de esa situación que es problemática, ¿no? Es decir, cuáles son sus apreciaciones del problema, cuál es su punto de vista o sus insights, digamos, estas ideas valiosas, epifanías si se quiere, que pues emergen precisamente de esa relación con el sistema, ¿no? Se mapea eso, se documenta, se recogen todas las experiencias posibles y esto pues nos permite definir, ¿no? A partir de un análisis de esa información recolectada, definir o estructurar el problema, ¿no? ¿Qué es aquello que necesitamos resolver, ¿no? Y a partir de eso, pues entonces ya viene la esfera de la solución, en la cual, pues a partir de una lluvia de ideas, de imágenes enriquecidas, bueno, toda una serie de metodologías cualitativas principalmente, podemos idear, ¿no? Las soluciones posibles a esta problemática, ¿no? Y aquí lo particular del pensamiento de diseño y es que se crean prototipos, es decir, estas soluciones se materializan en algo concreto, ¿no? En el pensamiento sistémico no, en el pensamiento sistémico usualmente partimos es de comparar digamos, los mapas conceptuales que surgen, ¿no? De la conceptualización de los problemas frente a unos mapeos iniciales y de ahí pues surgen las soluciones, se discuten y lo que se propone es hacia el diálogo, ¿no? Un diálogo entre partes eh, que permita, digamos, reconciliar todos los intereses de los stakeholders, buscar consensos y a partir de eso pues buscar las soluciones más estratégicas en términos de gana-gana, ¿no? Que beneficie o por lo menos que no perjudique a los stakeholders en su ejecución, ¿no? En la toma de acción. Eh, Aquí no, aquí lo que se trata es de hacer prototipos, ¿no? Como una suerte de simulaciones que, pues eso, ¿no? Permitan
pues, simular, ¿no? Las soluciones, testear las soluciones, y de ese test pues se evalúa los modelos finales con los cuales los usuarios encuentran sus soluciones finales, ¿no? Mm, Ese es entonces un poco la metodología, si se quiere, para transformar sistemas, entenderlos. Ya vimos entonces que de ese entendimiento nos queda que pues la salud no es únicamente una cuestión clínica, que no puede ser tratada como algo exclusivamente clínico, y que ese trato clínico de la salud, esa reducción de la salud a lo clínico patológico, pues nos ha costado muchos recursos, no es eficiente, genera desigualdades, eh, y pues bueno, también ofrece unos problemas de calidad importantes y de cobertura en muchos casos, ¿no? Vimos que en el caso de, de Latinoamérica, perdón, hay unos problemas muy graves de cobertura, y pues incluso en Colombia, pues si no de cobertura, por lo menos sí de acceso y de calidad. Eh, y es por eso, ¿no? Porque pues entendemos la salud como la privación de la enfermedad, para privar la enfermedad, para, sí, para evitar la enfermedad o para combatir la enfermedad más bien, pues entonces tenemos que crear toda una infraestructura sanitaria, y pues el modelo de privatización de la salud pues nos ha llevado a una alta concentración de esa oferta de la salud en las regiones más ricas del país, de Colombia, lo cual pues obviamente produce una desigualdad centro-periferia muy fuerte. Mm, a partir entonces de ese entendimiento de que la salud pues va más allá de lo clínico, y de que pues los sistemas de salud tienen que ser, o tienen que poder ser más bien, autoorganizables, ¿no? Y autorregulables, pues entonces tenemos que cambiar un poco también las reglas del juego, cambiar el propósito del sistema, enfocarlo hacia sistemas de salud enfocados a la salud, sería el cambio de propósito, y unos cambios en las reglas del juego, ¿no? Que propendan hacia una, digamos, unas condiciones que hagan más posibles las emergencias y otros tipos de emergencia, ¿no? Que sea más flexible, que sea menos centralizado y menos, digamos, autoritario y menos rígido las estructuras, que sea más articulado, ¿no? Que esté menos fragmentado, y que haya pues la posibilidad de circular información en las diferentes dimensiones. Y con esto pues es posible las sinergias, son posibles las sinergias, perdón, con esto son posibles las transformaciones y pues los cambios y las mejoras en el comportamiento del sistema. Bien, este es un poco lo que nos propone Sternberg, eh, obviamente desde mi lectura, y pues nada, gracias por acompañarme hasta acá, por llegar a este punto, y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.